Estamos bien. Vamos a arrancar con arrendamientos, pero ahora de acuerdo a la norma argentina y no de acuerdo a la NIF 16. Cuando se trata de arrendamientos, sí, de acuerdo a la NUA, es un poco más sencillo en términos de que se queda en un solo modelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado hablando de que teníamos el modelo de la realidad jurídica, que era el que reconocía la propiedad en manos de quien era el titular de dominio? ¿Sí? Después teníamos el modelo del destino más probable, que era el que reconocía la titularidad del activo, ¿sí? En manos de quién era el más probable que se lo quedara al finalizar el contrato. Y después teníamos el modelo, ¿sí? De los riesgos y beneficios, ¿sí? Que habíamos dicho que reconocía la titularidad del activo en quien tuviera los riesgos y beneficios de ser propietario. Bien, y por último estaba el enfoque de los activos y pasivos, ¿sí? Que decía que siempre que se transfería siempre que se transfería un bien de uso vía arrendamiento, ¿sí? Bien, siempre que se transfería un bien vía arrendamiento, ¿sí? Se estaban transfiriendo, se estaba vendiendo en cuotas, aunque sea el derecho de uso de ese bien, ¿sí? Si bien no se vendía el bien, o no necesariamente había que vender el bien, sí se transfería los derechos los derechos de uso, y por eso hablaba de un enfoque de activos y pasivos. Volvemos al concepto de los activos y pasivos, es el concepto de toda firma de un contrato genera, ¿sí? Un derecho y una obligación por parte de ambos firmantes. La ANIF adopta una mezcla entre el enfoque de riesgos y beneficios y el enfoque de activos y pasivos. Y dice, para el tomador, ¿sí? Perdón, para el dador, ¿sí? O arrendador, el enfoque es de riesgos y beneficios, ¿sí? Para el dador o arrendador, el enfoque es de riesgos y beneficios. ¿Qué significa que el enfoque sea riesgos y beneficios? Que va a dividir las operaciones de arrendamiento en operaciones operativas, ¿sí? En arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. El arrendador solamente hace esto, ¿sí? Los divide en operativos y financieros. Los operativos los devenga como una ganancia simple, un alquiler, ¿sí? Y los financieros le da un tratamiento de venta financiada. Bien, en eso habíamos quedado en la clase pasada. El tratamiento del dador es, en el caso de los arrendamientos operativos, ¿sí? Los va a devengar como un alquiler puro y simple, y en el caso de los arrendamientos financieros, les va a dar el tratamiento de una venta financiada. ¿Y cómo dirime eso? Y justamente lo dirime analizando si se transfieren los riesgos y beneficios de ser propietario. En el caso del arrendatario o tomador, ¿sí? Le da un enfoque de activos y pasivos. Básicamente lo que dice es que en el caso del tomador o arrendatario, siempre que firme un contrato de arrendamiento, siempre que firma un contrato de arrendamiento, está adquiriendo el derecho de uso de un activo. Siempre. ¿Sí? No hace la distinción de operativos y financieros, sino que todo contrato de arrendamiento le genera un derecho a usar un activo y la obligación de pagarlo. Cortita, cualquier contrato de arrendamiento. Y exime como única excepción, ¿sí? Para el tratamiento de los contratos de arrendamiento, la única excepción es que los contratos sean inferiores a $5.000, ¿sí? O que sea un contrato por menos de un año, con lo cual sea de corto plazo, ¿sí? Esas son las únicas dos excepciones que le da la norma, ¿sí? A los contratos de arrendamiento, que no van a tener que tener el tratamiento, ¿sí? De activos y pasivos. Entonces, la NIF, yo les decía, y así nos quedamos acá, la NIF separa en el medio entre la norma, entre el enfoque de los activos y pasivos y el enfoque anterior, que era el enfoque de los riesgos y beneficios.
La RT 54, en cambio, la norma argentina, se queda enterita, ¿sí?, en el enfoque de riesgos y beneficios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ay, a ver, ya silencio. Un segundito. Ahí está. Este, les decía, la RT 54 se queda enterita en el enfoque de riesgos y beneficios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que va a considerar, que va a dividir los contratos de arrendamiento en operativos y financieros, con tanto el tomador como el dador, ¿sí?, tanto arrendador como arrendatario, ambos dos van a dividir los contratos en operativos y financieros. Bien, los contratos operativos van a ser aquellos que no transfieran los riesgos y beneficios de ser propietarios y por lo tanto se les va a dar un tratamiento de alquiler puro y simple y se van a devengar las cuotas en la medida que vaya sucediendo el tiempo. Y en el caso de los contratos financieros, que van a ser aquellos en los que se transfieran los riesgos y beneficios de ser propietario, ¿sí?, se les va a dar el tratamiento de una compra en el caso del tomador y de una venta en el caso del dador financiada. ¿Sí? En realidad va a ser una distinción, igual que la NIF 15, entre quien es el arrendador financiero y el que es arrendador revendedor, pero en principio la idea es que en ambos casos se vea la transferencia del bien únicamente, la transferencia, la entrega del bien y el cambio de titularidad del bien, únicamente en los casos en los que el contrato es un arrendamiento financiero. A ver. Y ahí nos vamos a parar para empezar a hablar de la RT 54. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Si empezamos, así voy anotándole algunas cosas. Con respecto a la clase del 1 de septiembre, efectivamente la estuve buscando, no la vi, por lo visto no la subí. Ahora sí, ya está subida, después les comparto el link para que no la tengan que buscar y me tengan que... Pero ya la subí. Tendría que ser los últimos 2 videos que subí porque los subí recién. Así que a los que se las debí y se dieron cuenta, genial. Ya está subido. Después, cuando termino la clase, les paso el link también por noticias, como hicimos la última vez. Bien, entonces, volviendo a la RT 54, ¿sí?, les dije que entonces el enfoque es de riesgos y beneficios. Y les decía, ¿sí?, que hay el enfoque de riesgos y beneficios divide el tipo de contratos en operativos y financieros. ¿Sí? Casi que los contratos operativos los define son aquellos que no son financieros. ¿Sí? No transfieren en el contrato los riesgos y beneficios de ser propietario. Se devenga en resultados. Se devenga en resultados, sí. Sería se devengan, me sale la palabra, las cuotas. Periódicamente. Tanto desde el punto de vista del tomador o del dador van a hacer lo mismo. Van a ver, en este caso, si transfieren o no transfieren los riesgos y beneficios de ser propietario, ¿sí? Y en el caso de los financieros, se tratarán como una compra barra venta financiera. Bien, entonces, y hasta ahí veníamos perfecto, pero sí, somos contadores, somos personas que no nos gustan las subjetividades, ¿sí? De hecho, durante mucho tiempo un principio de la contabilidad fue la objetividad.
si no nos gustan las subjetividades, la definición de transferir riesgos y beneficios de ser propietario nos va a hacer un montón de ruido, ¿sí? Porque es demasiado teórica, porque es demasiado general, demasiado subjetiva, está muy sujeta a la opinión de quien la lee. Entonces lo que hace la norma a continuación es dar ejemplos. Sigue manteniendo ese concepto de subjetividad de ceder los riesgos y beneficios, porque justamente lo que dice es que, y esto lo dice la NIF 16 también, los ejemplos son muy parecidos, ¿sí? Lo que dicen es, ojo, porque estos son ejemplos, ¿sí? Ejemplos de casos en donde se transfieren junto con el activo los riesgos y beneficios de ser propietario. ¿Qué quiere decir que sean ejemplos? Que no son taxativos, primero, ¿sí? Que no quiere decir, si te doy 10 ejemplos, no es que son los únicos 10 casos, ¿sí? Primer principal, no es taxativo. Segundo, pueden no darse ninguno de estos 10 casos, ¿sí? Y, bueno, eso sería que no sea taxativo. Puede no darse ninguno de estos 10 casos y, sin embargo, el profesional entender, ¿sí? Que se transfieren los riesgos y beneficios de ser propietarios porque sea una situación distinta a alguna de las 10 que se imaginó quien redactó la norma, ¿sí? Nos dan 10 ejemplos y nos dicen, bien, si no se cumple ninguno de estos 10 y vos entendés que de todas maneras se transfirieron los riesgos y beneficios de ser propietario, dale el tratamiento de una compra financiada, ¿sí? Si se cumple uno, genial. Si se cumplen dos, también. No es necesario que se cumplan todos. Ese sería el segundo punto, ¿sí? Y con respecto a estos 10 ejemplos que da, ¿sí? El primero, ¿sí? Es que exista, vamos a ver, se transfiera, vamos a poner así, se transfiera la propiedad del activo al finalizar el contrato. Si se transfiere la propiedad del activo al finalizar el contrato, en realidad es una venta financiada, ya está, ¿sí? Listo. El mismo contrato dice que al finalizar el contrato se transfiere la propiedad del activo. Eso es una venta. Bien. Ahora, si se establece una opción a compra, puede ser en cualquier momento del contrato. Hay algunas opciones a compras que se establecen al finalizar el contrato y otras opciones a compra, ¿sí? Que pueden ejercerse en cualquier momento del contrato, siempre va a cambiar el valor, ¿no? Pero se establece una opción a compra en cualquier momento, en algún momento del contrato, ¿sí? Y esa opción a compra es significativamente menor al valor corriente del activo al momento del ejercicio de la opción. ¿Qué significa esto? Y es el caso más común es cuando la última cuota, ¿sí? Del contrato, la última cuota es una opción a compra. Si vos pagas la última cuota, la opción a compra en principio es voluntaria, no va a ser obligatoria, ¿sí? Y lo que dice es, bueno, vos podés pagar o no pagar la última cuota del contrato, pero si la pagas, los activos son tuyos. Bien, y esa última cuota, y ahí está el punto, yo voy a ir a ver cuánto vale el activo cuando termine el contrato. Si el activo vale 10 millones y la última cuota es de 150.000 pesos, por eso digo significativamente menor, ¿sí? Es tan menor la cuota al valor del activo que sería casi este, poco inteligente, ni siquiera poco inteligente, sería ilógico, ¿sí? No ejecutar la opción de compra, ¿sí? Cuando se vuelve ilógico, porque voy a, bueno, acá tengo un activo que en el mercado, pero yo no lo quiero. No quiero ejecutar la opción de compra porque yo el activo ya no lo necesito, ¿sí? Bueno, está bien, pero el activo vale 10 millones y no voy a tener que pagar 150.000 pesos, a menos que no tengas esos 150.000 pesos. O sea, salí a buscarlo, porque el activo vale 10 millones. Si vos pagas 150.000 pesos es tuyo. ¿Sí? Conseguiste esa plata. ¿Por qué? Porque si vos no querés el activo, vendelo después. ¿Sí?
O sea, a lo que vamos es, a nadie se le ocurriría en esas proporciones no ejercer la opción a compra. Entonces, cuando la opción a compra es prácticamente irrenunciable en términos de lógica financiera, ¿sí? Entonces, existe una opción a compra, existe la posibilidad de que el comprador no la ejecute, pero no es lógico que el comprador no la ejecute, ¿sí? No es lógicamente esperable. Entonces, si existe una opción a compra y esa opción a compra es significativamente menor al valor corriente del activo al momento del ejercicio de la opción a compra, ¿sí? Entonces ahí estamos ante una transferencia de riesgos y beneficios de ser propietario. ¿Sí? Otra posibilidad es que el valor actual de las cuotas, ¿sí? El valor actual de las cuotas más la opción a compra sean similares al valor corriente del activo al momento de la firma del contrato. ¿Sí? Voy a firmar el contrato y cuando calculo el valor actual, cuando calculo el valor actual de las cuotas, para calcular el valor actual sería agarrar, es decir, cuánto voy a pagar, ¿sí? A una tasa de descuento que refleje el valor tiempo del dinero, calculo el valor actual de esas cuotas y me encuentro con qué, con que el valor actual de esas cuotas es de 6 millones y mi activo vale 5 millones y medio, ¿sí? Un valor muy similar, muy cercano, ¿sí? Y sobre todo lo cubre o lo cubre casi totalmente al valor corriente del activo. Entonces estoy diciendo, en plata de hoy, no en el total, en plata de hoy estoy pagando todo el activo, ¿sí? Y acá hay dos opciones. O la duración del contrato, este, ¿por qué alguien pagaría en cuota el total del valor de un activo si no lo está comprando? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que uno se está haciendo, porque si el contrato es de arrendamiento y no establece una opción a compra y no establece una transferencia al finalizar el contrato, ¿sí? ¿Por qué alguien, porque acá pongo más la opción a compra, pero podría estar o no estar, ¿sí? Lo que yo me obliga a pagar, vamos a sacarlo para que quede más claro. Puede haber opción a compra o no, ¿sí? Pero la totalidad de las cuotas, ¿sí? Sí, que la totalidad de el valor actual de las cuotas sea similar al valor corriente del activo al momento de la firma del contrato. ¿Qué implica esto? A ver, yo estoy pagando el total del valor del activo al momento de la firma del contrato. Y yo les decía, ¿por qué alguien pagaría en cuotas el valor total de un activo si no lo está comprando? Porque en realidad el uso que planea darle lo va a agotar en el periodo de duración del contrato. Entonces le da lo mismo. Es como si lo hubiera. ¿Para qué va a comprarlo? Lo ponemos al revés. ¿Para qué va a comprarlo si lo puede alquilar en cuotas, ¿sí? Y lo va a agotar en el periodo en que planea utilizarlo? ¿Sí? Pongámoslo desde el punto de vista del dador. ¿Por qué está cobrando el total del activo, ¿sí? Si lo está alquilando? Y porque planea no recibir nada de valor cuando finalice el contrato. ¿Sí? Se está asegurando el total del valor del activo, porque justamente cuando se lo devuelvan, probablemente valga poco o nada. ¿Sí? Entonces, si básicamente uno de los dos está planeando o está entendiendo que se le va a agotar la capacidad de servicio al activo en la duración del contrato. Y ese es el punto. ¿Sí? En la misma línea, ¿sí? La otra opción que plantea es justamente que la duración del contrato se prolongue por toda la vida económica del activo. ¿Sí?
básicamente muy parecido a lo que les estaba diciendo antes. Uno está puesto desde el punto de vista del valor, el otro está puesto desde el punto de vista de la vida económica del activo, pero la idea es, si el contrato abarca la vida económica del activo, pongámonos desde el punto de vista del tomador. ¿Qué quiere decir esto? Yo planeo gastarlo en 3 años, el contrato dura 3 años, ¿sí? ¿Para qué me voy a quedar con la chatarra? Que se la quede el dueño. El contrato asegura que yo voy a poder gastar ese activo, ¿sí? El tiempo que yo le pienso dar de uso al activo, ¿sí? Y después que se lo quede cualquiera. A ver, este tipo de contratos es muy utilizado, por ejemplo, en la Argentina, en lo que se trata vehículos de larga distancia, transporte de personas de larga distancia, ¿sí? Por normativa de la SNRT, de la Comisión Nacional del Transporte, de Regulación del Transporte, por eso la R, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los colectivos, los ómnibus de larga distancia, ¿sí? No pueden tener más de 2 años de antigüedad, por una cuestión de seguridad, etcétera. Imagínense que un colectivo promedio tiene una vida útil de unos 20 años, ¿sí? Entonces, un colectivo de larga distancia en la Argentina, para hacer traslado de larga distancia, tiene que ser un modelo de 2 años de antigüedad. ¿Y qué hacemos con los otros 18 años? Nadie dice que hay que retirarlos del mercado, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la empresa que se dedica este, a viajes de larga distancia, la vida económica de los ómnibus es de 2 años. Entonces, tranquilamente lo puede arrendar por el tiempo que dura la vida económica del activo. Imagínense que un colectivo de 2 pisos no tiene mucha utilidad en este país, ¿sí? Si no es para viajes de larga distancia. Entonces, una vez que se le acabaron los 2 años, ¿sí? No tienen muchos destinos económicos posibles más que volver al concesionario para ser reutilizados y reelaborados para sacarlos como 0 kilómetros. Y ¿me explico? Si bien tienen vida útil, les dije, tienen una vida útil de 20 años, vida económica es de 2, porque ese tipo de colectivos no se venden para viajes de corta, ¿sí? Entonces, si no se utilizan para viajes de larga distancia, un colectivo de 2 pisos, ¿para qué se va a utilizar? ¿Mm? Entonces, ahí se da un caso en donde la duración del contrato se prolonga a lo largo de la vida económica del activo. No necesariamente cubre el valor económico, el valor, no necesariamente las cuotas cubren el valor corriente del activo, pero sí se lo utiliza en el periodo en que se planea que tenga capacidad de uso. ¿Vamos bien? ¿Qué más? ¿Qué otra más? Ah, bien. El bien fue elaborado con especificaciones a pedido del arrendatario. Básicamente te hicieron un activo a medida, ¿sí? Si a mí me piden un activo a medida en determinadas cosas de manera tal que solo el arrendatario lo pueda utilizar, ¿sí? Aunque no haya opción a compra, a mí cuando me lo devuelven no me sirve para nada, porque no se lo puedo vender a nadie, porque el único que tenía la capacidad de uso de ese activo era el arrendatario. El único que lo puede hacer porque lo hice a medida para él, ¿sí? Este, y esto, a ver, lo podemos inclusive pensar en términos de un traje a medida, ¿sí? Cuando se hace un traje a medida, en teoría va a ser medio difícil encontrar otra persona que lo pueda usar, ¿sí? El traje a medida, a lo mejor lo que se le deja son unas orejitas a los costados para poderlo ensanchar y achicar en el futuro, ¿sí? Pero hay que modificarlo, ¿sí? Cuando esa medida, el único que lo puede usar es quien lo encargó, ¿sí? Entonces, en el valor del alquiler, yo me tengo que asegurar, ¿sí?
el costo de los materiales y de la ganancia, mínimo. Y si tiene una posibilidad de reutilizar, bueno, eso lo vamos a analizar una vez finalice el contrato, ¿sí? Cómo disminuimos el costo, ¿sí? El porcentaje de reutilización, pero en principio, si yo hago algo a medida, ¿sí? Y después no se lo puedo dar a otro, porque era medida, porque nadie más lo puede usar, porque está hecho para un solo tipo de cliente, ¿sí? Cuando ese cliente lo termina de alquilar y me lo devuelve, ¿qué lo hago a este bien? Lo tengo que deshacer. A lo mejor puedo utilizar parte de los insumos en un nuevo producto, ¿sí? En principio voy a tener que analizar eso al determinar el costo, pero de todas maneras, al momento de fijar el valor del alquiler, ¿sí? Voy a tener en cuenta el costo y mi ganancia. Entonces, si el bien está elaborado a pedido del arrendatario, ¿sí? Yo me aseguré lo mismo, la misma rentabilidad que si lo vendiera, ¿sí? Entonces, y de alguna manera también el arrendatario se asegura, ¿sí? Volvemos a lo mismo. El arrendatario lo alquila, pero lo alquila por un periodo, ¿por qué? Porque es el periodo en el que estima, si el activo está hecho a medida, es el periodo que estima va a agotar la vida económica de ese activo. Y acá vamos a una cuestión que la norma hace una distinción entre lo que es la vida económica, no sé si la notaron, yo hablé muchas veces de vida económica, como algo distinto a la vida útil, ¿sí? La norma habla de vida económica y no de vida útil, porque en realidad la vida útil es la duración general de un bien, ¿sí? ¿Cuánto se estima que dure el uso de un bien? La vida económica es individual para cada usuario, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo de uso que le va a dar cada usuario. Yo, la clase pasada hablábamos de los celulares y les decía, la vida económica promedio de un celular son 2 años, la vida económica promedio. Ahora, los que somos pobres lo vamos a usar 5, probablemente el activo tenga 5, 6, 8, ¿sí? Depende del uso, depende del cuidado, años de vida útil, si se lo va reparando, etcétera. Esperen. Por seguir hablando, no estornude. Ay, eso me da vergüenza que grababa. Me puse toda colorada. Ya está, creo que pasó. ¡Achis! A ver si se me va la gana. Bien. em, y encima perdí absolutamente el hilo. Ah, los celulares, ¿sí? La vida económica de un celular se estima en 2 años. ¿Por qué? Porque se vuelve obsoleto en ese periodo, ¿sí? Salen celulares nuevos, con aplicaciones nuevas, con utilidades nuevas, ¿sí? Y los otros quedan obsoletos. Sin embargo, ¿sí? La vida útil del equipo puede ser de 5 o 6 años, si se lo repara inclusive más. Entonces, cuando vamos a analizar la depreciación de un activo, nosotros tomamos en cuenta la vida útil. ¿Sí? Sin tener en cuenta cuál es la vida económica. Si yo planeo, yo compré un activo, olvidémonos de los arrendamientos, pero si yo compré un activo cuya vida útil es de 6 años, pero yo sé que en 2 años lo vendo y me compro uno nuevo, ¿sí? La vida económica de ese activo no es de 6 años, es de 2, ¿sí? Porque es el tiempo en que yo planeo darle uso a ese activo, ¿sí? Con mi pobre celular creo que tiene 5, pero bueno, yo soy de las que le gasta, le la deja el negativo. Hay algo bastante común, ahora cuando lo vean en la auditoría se van a encontrar que las empresas hacen depreciaciones automáticas, hacen el cálculo de depreciaciones automática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos activos quedan con su valor residual en cero, la empresa no tiene en cuenta que ya terminó su ciclo útil y lo sigue depreciando, con lo cual esos activos quedan con valor negativo. A ver, justamente los procesos de auditoría están para que esas cosas no pasen, ¿no? Uno va a puntear los bienes de uso y va a detectar el error. Pero como el sistema deprecia automáticamente un tanto por ciento el valor original, es muy común que queden en valores negativos los bienes de uso, porque la empresa los sigue usando y se siguen depreciando. Después hay que anular la depreciación. Pero para el caso es muy común encontrarse con valores negativos. El mío celular probablemente sería uno de ellos. Pero la idea es que
separen lo que es la vida económica de la vida útil. El otro ejemplo que yo les daba es el de los colectivos de larga distancia, ¿sí? Que tienen una vida útil de aproximadamente 20 años, un colectivo, ¿sí? Más uno de larga distancia, y que en la Argentina, si vos te dedicas a la larga distancia, no lo podés usar más de 2 años por reglamentación propia de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Entonces, ¿qué pasa? La vida económica de ese ómnibus lo haya comprado, ¿sí? No haya comprado o no, la vida económica de ese activo no es de 20 años, sino que es de 2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vida económica, cuando la norma habla de vida económica, es la vida a la que planea una empresa utilizar ese activo. Volviendo al ejemplo del celular, si yo lo compré con la intención, a ver, yo lo compré, si lo compré, ¿sí? Lo activo, le establezco una vida útil de lo que corresponde, 5 años, 20% amortiza, 20% por año. Al finalizar el segundo año, le voy a haber depreciado un 40% del valor, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando lo venda, el costo de la venta va a ser el 60% del valor. ¿Se entiende? También lo que uno puede decir es, ojo, porque en realidad, cuando lo vaya a vender en 2 años, este activo ya no vale más del 30%. Entonces, establecer una cuota de depreciación de manera tal de que quede valiendo el 30% al finalizar el segundo año. ¿Para qué? Para medir más correctamente los resultados. Este, bien, a ver si me queda algún ejemplo más. Ah, uno más, ¿sí? La duración del contrato puede ser prorrogable indefinidamente por parte del arrendatario. Ahí salió el estornudo, ¿eh? A ver, ¿qué significa esto? Yo firmo un contrato de arrendamiento, yo, dador, firmo un contrato de arrendamiento donde le cedo los bienes a, a un tomador y mientras este tipo me pague, yo no los recupero más. Puede ser, dice, prorrogable indefinidamente. Por supuesto que no es esto, el indefinidamente de la norma se refiere hasta que finalice la vida útil del activo y no más, porque una vez que no sirve más probablemente me lo devuelvan. Pero en principio, ¿sí? Que hablar de que el contrato puede ser prorrogable indefinidamente por parte del tomador indica que yo perdí absoluto control sobre el activo. Como propietario, cedí los riesgos y beneficios de ser propietario. ¿Por qué? Porque entregué un bien y no me lo devuelven si no quieren. O sea, ¿quién lo controla? ¿Quién decide sobre el bien? El titular del bien, no, el titular del contrato. Entonces, en principio, le haya vendido o no le haya vendido el activo, ¿sí? Si yo lo cedo y no lo recupero nunca más o no lo recupero a voluntad mía, entonces estamos ante un arrendamiento financiero. Bien. Entonces, les dije, son ejemplos, ¿sí? No necesariamente son todos, pueden ser más, pueden ser menos, puede no ser ninguno, pueden concluir varios o puede ser uno solo, ¿sí? Y de hecho también se puede ser que sean todos o que haya alguna variante de alguno de estos casos. Entonces, listo. Entendimos que el arrendamiento es operativo, es financiero, si es financiero, le vamos a dar desde el punto de vista del arrendatario el tratamiento de una compra financiada. Ah, bien, pero
¿sí? El tratamiento, les decía, de una compra financiada. Este es el tratamiento de una compra financiada. Compre el bien, ¿sí? Si es financiada, tengo las deudas financieras y los intereses a devengar. ¿Qué voy a poner en las deudas financieras? En las deudas financieras voy a poner la sumatoria de las cuotas mínimas más la opción a compra más bueno, abajo, cualquier valor garantizado por el tomador. ¿Sí? Básicamente, cuotas mínimas, ¿qué son? Lo que me obligué a pagar, ¿sí? Excepto el seguro de esos activos. Es muy común, a ver, lo que hablamos es, la norma habla, no habla del seguro, sino habla de servicios adicionales, ¿sí? Si la cuota incluye servicios adicionales, como por ejemplo el seguro es un gasto de seguro. Esto es muy común, sobre todo en los rodados, pero en general con todos los activos. ¿Por qué? Porque en el contrato yo te cedí el activo, ¿sí? Si al activo le pasa algo, vos no me pagás más el alquiler y yo me quedo sin alquiler y sin activo. ¿Sí? Entonces, normalmente los contratos de arrendamiento obligan al tomador, ¿sí? A pagar un seguro. El seguro no es un servicio, es un gasto, no forma parte del valor del activo, ¿sí? Entonces, el pago de las cuotas del seguro, por más que estén dentro del contrato de arrendamiento, no forman parte, ¿sí? De la obligación asumida por la compra del activo. Bien, de última se contabilizará el contrato de seguro aparte. Entonces, las cuotas del alquiler puro, sin servicios, sin, este, habla de cuotas contingentes, las cuotas contingentes las establece aparte, sin impuestos, ¿sí? Neto de impuestos. Tengan presente, por ejemplo, como cuota contingente, a mí siempre se me ocurre el mismo ejemplo, porque trabajé siempre con empresas de transporte, en los contratos de leasing era muy común, ¿sí? El tema de las multas, ¿sí? Las multas de tránsito. Si yo arriendo un rodado, este, si yo arriendo un rodado, ¿sí? Las multas van a nombre del titular de dominio. El titular de dominio podía ser un banco, por ejemplo, el dueño, el que lo arrendó. Y en esos casos la multa viene a nombre del banco. El banco va a decir, claro, te voy a pagar yo. ¿Qué hacía? Refacturaba la multa. ¿Por qué? Porque el banco no se iba a quedar con la deuda por multas. Entonces lo que hacía el banco era recibir la multa, pagarla, ¿sí? Y refacturarle la multa al arrendatario, ¿sí? Entonces esa cuota que se incluía, ¿sí? Que era una cuota contingente, ¿por qué? Porque no te la podían establecer a menos que vos cometieras una infracción de tránsito. Es una cuota que te va a facturar tu arrendador, seguramente, si sucede. Si no sucede, no te la factura. Pero bien, tenemos que chequear ese tipo de cosas, este, y ahí es como se establece, ¿sí? Lo que dice es la sumatoria de las cuotas mínimas, ¿sí? Las que van vinculadas a la transferencia del activo, más la opción a compra si existe, si no va a cero, más cualquier valor garantizado por el tomador. Esto tiene que ver con cualquier gasto que se haya hecho cargo el tomador al momento de la firma del contrato y que tenga conocimiento al momento de la firma del contrato de que lo tiene que pagar. Esto está vinculado directamente con los gastos de compra, ¿sí? Cuando hablamos de un rodado, por ejemplo, que soy yo normalmente la transferencia del activo, ¿sí? Está en nombre del arrendatario. El arrendatario, desde el momento que firma el contrato, sabe que si ejerce la opción de compra, va a tener que pagar la transferencia. Y eso es parte del costo de incorporación, transferirlo a nombre propio. Bien, entonces ese es un valor residual garantizado por el tomador en el contrato. ¿Sí? Esta sumatoria de las cuotas mínimas es lo que va a poner en las deudas financieras. ¿Sí? Pero hay que tener presente, ¿sí? ¿Cuánto vale el activo? ¿Por qué?
porque la diferencia son los intereses, ¿sí? Básicamente lo que dice la norma es, bueno, establezcamos cuánto tenés que pagar, establezcamos cuánto vale el activo, la diferencia entre lo que vos tenés que pagar, ¿sí? Y lo que vale el activo es lo que este hombre te está cobrando de intereses. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, para determinar el valor del activo, da dos opciones. El valor de contado, ¿sí? Y el valor descontado, ¿sí? Dice valor de contado del activo, cualquiera de estas dos, el que fuera menor. Valor de un activo, siempre el menor entre, ¿sí? El que fuera menor entre el valor de contado y el valor descontado, ¿sí? Al valor descontado yo lo voy a llamar valor corriente. Básicamente lo que está diciendo la norma es valor de contado o valor corriente, que a mí a veces me cuesta establecer, ¿sí? Este, específicamente cuál sería la diferencia entre el valor de contado de un activo y el valor corriente de ese activo. Pero se puede dar situaciones en las que vos no estés comprando la totalidad del activo, sino una parte. Entonces no puedes establecer cuál es el valor de contado, ¿sí? Entonces únicamente tenga valor corriente. ¿Por qué les digo que cuando habla de valor de contado, descontado está hablando del valor corriente? Porque el valor descontado lo descuenta no a una tasa que represente el valor tiempo del dinero, sino que el valor descontado lo descuenta a la tasa implícita de la operación. Implícita, no, implícita. ¿Sí? El valor descontado, la tasa de descuento para hacer el valor descontado del activo, ¿sí? Va a ser a la tasa implícita de la operación. O sea, va a agarrar la sumatoria de las cuotas mínimas más la opción a compra más el valor, más cualquier valor garantizado por el tomador y lo va a descontar a la tasa implícita de la operación. ¿Y cuál es la tasa implícita de la operación? La tasa implícita de la operación es la tasa que iguala, ¿sí? La sumatoria de las cuotas mínimas, ¿sí? La tasa que iguala la sumatoria de las cuotas mínimas con el valor corriente. ¿Sí? Entonces, el valor descontado es descontado a una tasa que va a convertir ese descuento en el valor corriente. ¿Sí? Porque fíjese que la tasa es la tasa que iguala la sumatoria de la cuota mínima con el valor corriente. O sea que si yo uso esa tasa, el descuento me va a dar el valor corriente. Básicamente se quiere, la tasa implícita entonces es la tasa que te determina cuál es el valor corriente, ¿sí? Del activo. ¿Cómo utilizo esa tasa mínima? Y, a ver, esa tasa implícita, si yo conozco el valor corriente, es sencillo. Determino la TIR de la operación. Si no conozco el valor corriente, puedo llegar a conocer la tasa. En la mayoría de los contratos de arrendamiento financiero que se establecen con bancos, es explícita la tasa, no es implícita, está en el contrato, está especificada claramente en el contrato. En ese caso conozco la tasa de la operación, ¿sí? Y en el caso de que yo no pudiese determinar la tasa la tasa de la operación, la norma dice que el descuento va a ser a la tasa incremental de los pasivos. Básicamente la tasa a la que se endeudaría para poder comprar este activo. ¿Estamos bien hasta acá? Eso desde el punto de vista del arrendatario. Bien, entonces, establece que las deudas financieras es la sumatoria de las cuotas mínimas, ¿sí? El valor del activo va a ser el menor entre el valor del contado y el valor descontado, y ahí el valor descontado va a ser a la tasa, ¿sí? La tasa implícita de la operación o a la tasa incremental de los pasivos si no se pudiese determinar la tasa implícita. Bien, hasta ahí, ¿se entendió? Perfecto. Desde el punto de vista del arrendador, ¿sí?
el tratamiento se divide en arrendador, vamos a poner que es un arrendador financiero, que es el que nombra caso general, ¿sí? O un arrendador revendedor o productor. ¿Por qué dice que el caso general desde el punto de vista del arrendador es el financiero? Y porque la mayoría de los contratos de arrendamiento, de leasing, ¿sí? Se hacen con bancos. ¿Sí? Es una forma, una línea de crédito, es la línea de crédito más común de los bancos, sobre todo en activos fijos. ¿Sí? Y en estos casos, los arrendamientos financieros, sobre todo para lo que es rodado y ese tipo de cosas, e inmuebles. ¿Qué implica el arrendamiento financiero? Que el arrendador no espera lucrar con la compra del activo. Perdón, no espera lucrar con la venta del activo. El objetivo del arrendador no es ganar con la venta, sino es ganar con la financiación, porque eso es un arrendador financiero, ¿sí? Es una entidad financiera que está utilizando, ¿sí? El contrato de arrendamiento como forma de dar un crédito, ¿sí? Como forma de asegurar un crédito por un activo. En el caso de los arrendadores financieros, lo que vamos a decir es que compran el bien, ¿sí? Hay un valor X al que lo compran, y después, y esto es lo que tienen de cómodo los arrendamientos financieros, ¿sí? Como no esperan ganar con la venta, lo que hacen es entregarlos al valor que lo compraron. De hecho, normalmente el contrato incluye la factura pro forma. Le dicen al arrendatario, al tomador, le dicen, mirá, esto es lo que pagué por el activo, esto es lo que vale el activo, yo te lo estoy dando por este valor y te lo voy a financiar vía un contrato de leasing. ¿Sí? Se establece cuál es el valor de corriente del activo en el contrato y cuánto te van a cobrar y cuál es la tasa de interés. ¿Sí? Y cuál va a ser la opción a compra, el ejercicio de la opción a compra en el momento en que vos quieras ejecutarla. Está todo en un contrato, en el contrato de arrendamiento. Entonces, por un lado tenemos el valor del bien, el arrendador sabe cuánto pagó por ese activo y sabe, ¿sí? Sabe cuánto tiene derecho a cobrar. ¿Cuánto tiene que derecho a cobrar? Vamos a ponerlo así. Tiene derecho a cobrar, de vuelta, acá va a ir la sumatoria de las cuotas mínimas más la opción a compra menos el valor residual no garantizado. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que tiene derecho a cobrar? Las cuotas del alquiler, la opción a compra, ¿sí? Y a ese derecho se le va a restar cualquier gasto, ¿sí? Cualquier gasto que lleve el contrato y que no se haya podido transferir al arrendador, ¿sí? Perdón, al arrendatario, discúlpenme. Si hay un gasto que el arrendador va a tener que pagar él, ¿sí? Y que no se lo pudo cobrar al arrendatario, ¿sí? Ese gasto lo tiene que restar de los créditos del crédito por contrato de arrendamiento. Bien, entonces, el crédito por contrato de arrendamiento es la sumatoria de las cuotas mínimas, ¿sí? Más la opción a compra, todo lo que tiene derecho a cobrar, menos lo que va a tener que pagar. Bien, la diferencia entre lo que vale el activo y lo que va a cobrar son los intereses. ¿Sí? Que son claramente una cuenta acreedora porque son futuras ganancias, ¿sí? Desde el punto de vista del arrendador,
que es un arrendador financiero, pretende ganar por los intereses, ¿sí? Que se devenguen desde el momento de la entrega del activo en adelante. Bien, porque este activo lo entregó y si bien no transfiere el dominio, no le interesa. Fíjense que desde el punto de vista del arrendador financiero, no le interesa que le devuelvan el activo, porque no se dedica a la compra-venta de activos. Quieren que ejecuten la opción a compra. ¿Sí? Ese es el punto. Ellos lo que quieren es ganar con la financiación, únicamente. Y la otra opción es que el arrendador financiero, y esto, ojo, yo les estoy repitiendo, si a ustedes les suena conocido esto, que espero que les suene conocida esta aplicación, ¿sí? Es porque ya la vimos la clase pasada, ¿sí? Porque desde el punto de vista del arrendador, ¿sí? Es idéntico el tratamiento propuesto por la NIF que por las normas argentinas, por la RT54. Es idéntico, ¿sí? No tiene grandes diferencias. Entonces se van a encontrar con que estoy diciendo lo mismo. Si les sonaba conocido, genial, porque tendría que resultarles, aunque sea conocido, porque ya lo vimos, ¿sí? Si el arrendador, si les decía, si el arrendador es revendedor o productor, en este caso, el arrendador tiene dos negocios. Por un lado, la venta del activo, ¿sí? Y por el otro lado, la financiación del activo. Tiene dos expectativas de ganancia. Y ahí la cosa cambia, ¿sí? Vamos a empezar. Fíjense que yo acá llamé al bien, ¿sí? Podría haberle puesto auto, podría haberle puesto camión, podría haberle puesto terreno, depende del tipo de bien. Pero desde el punto de vista del arrendador, que es revendedor o productor, esto siempre va a ser una mercadería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es revendedor o productor, ¿sí? Entonces vamos a suponer que compró esta mercadería, ¿sí? A 1.000 pesos. Igual que en el caso anterior, para que no haya diferencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En este caso, nos vamos a encontrar con una particularidad. Les dije, cuando lo entrega, el tratamiento acá sí es el de una venta financiada. ¿Sí? Entonces, acá va a ir créditos por venta. Si quieren agregar que es un contrato de arrendamiento, genial. Pero es un crédito por venta, es un deudor por venta. ¿Sí? A intereses a devengar, a ventas. Y por otro lado, vamos a tener otro asiento que normalmente se genera cuando se genera una venta, que es el costo de mercaderías vendidas, ¿sí? A mercaderías. Y este asiento es por 1.000, en principio. Después vamos a ver que se los voy a corregir, pero no importa. Quiero que entiendan que va a ser una venta. Tengo que dar de baja el activo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener dos resultados. Uno, el resultado operativo, ¿sí? Que es el resultado por la venta, el ingreso ordinario por las actividades operativas, ¿sí? Que es la venta menos el costo, ¿sí? La ganancia por la venta. Y otra, que son los intereses a devengar. Y es muy importante, en el caso de que el arrendador sea revendedor, que yo segregue estas dos cuentas, ¿sí? Si yo acá pongo 1.000, en las ventas pongo 1.000, mi resultado de la venta se vuelve cero, ¿sí? Y la ganancia va a quedar toda en los intereses a devengar. Vamos a suponer que ahora vamos a ver cómo se arman estos datos, pero ahí está. ¿Sí? La ganancia va a quedar entera en los intereses a devengar. ¿Y eso qué implicaría? Que yo no reconozco ninguna ganancia distribuible hoy, sino que toda la ganancia va a ser distribuida a lo largo de la duración del contrato. Y esto implica, si se quiere, una afectación al principio de devengado y una afectación al patrimonio de los accionistas, ¿sí? Porque
no le voy a pagar ganancias por la venta. Entonces, es importante por esto, porque determinar el precio de venta me asegura, ¿sí?, una ganancia que es distribuible en este ejercicio y una ganancia que no es distribuible en este ejercicio, sino que hay que devengarla a lo largo de la duración del contrato. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y el punto está en cómo definimos de vuelta los créditos por venta del arrendamiento y cómo definimos el valor de la venta. Los créditos por venta se van a definir, ¿sí?, como la sumatoria de las cuotas mínimas, ¿sí?, por supuesto, más la opción a compra, si existiera, y las ventas las vamos a definir como, ¿sí?, el valor de contado, el menor entre el valor de contado y el valor descontado. ¿Les suena conocido? ¿Sí? ¿A qué tasa? También a la tasa implícita. A ver, acá está, habla perdón, el valor descontado no a la tasa implícita, sino a una tasa que revele el valor tiempo del dinero. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle que acá sean 2.000 pesos y entonces ahí te quedan los intereses de vengar por 3.000. ¿Bien? Me van a decir, profe, se olvidó del valor residual no garantizado. No, el valor residual no garantizado, sí, se lo vamos a mandar al costo. Esto es, el costo va a ser, no 1.000, ¿sí? El costo va a ser por el precio del bien menos, perdón. Uy, un segundito que... Menos el valor residual no garantizado. Sí, con lo cual me va a quedar un saldito en el activo que lo voy a dar de baja cuando finalmente termina abonando ese valor residual. Bien, entonces, este es el tratamiento que le va a dar el arrendador, que sea revendedor o productor, y este es el tratamiento que le va a dar el arrendador, que sea arrendador financiero. ¿Sí? Esto en términos generales. Bien, vamos a hacer un cortecito porque voy a cambiar de tema. Así que así cerramos este capítulo de la NIF 16, perdón, este capítulo de arrendamiento, ¿sí? Y vamos a trabajar después del corte con venta seguida de arrendamiento, ¿sí?, que es otra parte de la norma. Y bueno, por eso quiero cerrar esto, así queda guardado. Son y Profe, ¿le hago una 34. consulta? ¿Perdón? ¿Le hago una consulta? Sí, te escucho. En caso que no exista opción de compra, ¿cómo se reconoce? Si no existe, no existe, cero. Ok, listo. ¿Sí? Donde va la opción a compra, va cero. Listo. Este, les decía entonces, me pierdo fácil últimamente, tengo una conciencia. Les digo, son y 35, denme en 15 minutos y 50 volvemos, ¿sí? Cierro esto, lo guardo, el video, para que quede cerrado acá todo lo que tiene que ver con arrendamientos y menos 10 arrancamos, ¿sí?, con venta seguida de arrendamiento. Los voy a sacar a todos, voy a cerrar la sesión para que empiece a guardar. Nos vemos y 50. Hasta luego.